Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. Detrás de los muros de un castillo medieval inglés, más allá de siglos de rosas cuidadas con esmero y praderas recortadas al milímetro, existe un jardín cerrado tras una verja de hierro negro. La verja lleva una sola advertencia, grabada en una placa pequeña que todos los visitantes leen antes de entrar: estas plantas pueden matar. No es una metáfora, no es una exageración turística. Es una advertencia literal, técnica, sostenida por siglos de toxicología, archivos médicos y muertes documentadas. Al otro lado de esas barras, cada hoja, cada flor, cada tallo contiene compuestos capaces de detener un corazón humano, paralizar un diafragma o quemar la piel hasta el hueso. Y sin embargo, las flores son hermosas. Este es el jardín venenoso de Alnwick en Northumberland, Inglaterra, en la esquina noreste del país, a pocos kilómetros del Mar del Norte. Cada una de las plantas que crece detrás de esa verja es letal, no algunas, no la mayoría, todas. Más de 100 especies cuidadosamente seleccionadas, catalogadas, regadas, podadas y contenidas por un equipo de jardineros que trabajan con guantes, gafas protectoras y, en algunos casos, con el conocimiento exacto de cuánto tiempo tardaría cada planta en matarlos si se equivocaran. El jardín existe gracias a una sola mujer, Jane Percy, la duquesa de Northumberland. Cuando su esposo heredó inesperadamente el ducado en el año 1995, tras la muerte del hermano mayor del duque, ella se encontró convertida en custodia de una de las fincas más grandiosas de Inglaterra. El castillo de Alnwick, que los espectadores de cine reconocerán como el Hogwarts de las primeras películas de Harry Potter, venía acompañado de 12 acres de jardines descuidados, abandonados y cubiertos de maleza que no habían sido mantenidos apropiadamente desde la Segunda Guerra Mundial. Todos esperaban que hiciera lo que cualquier duquesa razonable haría: contratar paisajistas, replantar rosas, restaurar los parterres victorianos. Pero Jane Percy no era una duquesa razonable. Me dieron estos jardines y me dijeron que hiciera algo con ellos, declararía la duquesa años después en una entrevista. Todo el mundo esperaba otro jardín de rosas. Yo pensé, ¿por qué no algo que de verdad haga que los niños presten atención? Esa frase resume la filosofía que moldeó todo lo que vino después. No quería un herbario amable, no quería una colección decorativa. Quería un lugar que obligara a los visitantes a detenerse, a leer, a pensar en la delgadísima frontera entre la belleza y la muerte. Lo que creó no fue un herbario gentil, fue un catálogo vivo de la muerte. El jardín venenoso contiene más de 100 especies de plantas tóxicas y cada una tiene una historia escrita en sufrimiento humano. Atropa belladona. La belladona, la hierba mora mayor, la hermosa dama. Su nombre latino significa dama bella, porque en el Renacimiento las mujeres italianas dejaban caer su jugo dentro de los ojos para dilatar las pupilas, creyendo que la mirada oscura y abierta las hacía irresistibles. La misma dosis que les agrandaba los ojos les estaba destruyendo lentamente la vista. 3 bayas pueden matar a un niño, 10 pueden matar a un adulto. La belleza y el veneno eran, en este caso, exactamente el mismo gesto. Junto a la belladona crece el acónito, Aconitum napellus, también llamado matalobos o capucha de monje. Sus flores violetas parecen las capuchas de los monjes medievales, tan hermosas que uno querría cortarlas para un ramo. Pero la aconitina, el alcaloide que habita en sus raíces y en sus hojas, es tan potente que puede absorberse a través de la piel intacta. Jardineros han muerto simplemente por arrancarla sin guantes. El veneno altera los canales de sodio del corazón, provocando arritmia y parada cardíaca a veces en cuestión de horas. La víctima siente un entumecimiento reptante que empieza en la boca y se extiende por todo el cuerpo, escribió un toxicólogo del siglo XIX. Permanece consciente mientras su corazón pierde el ritmo. Ricinus communis, el ricino, produce semillas que contienen ricina, una de las toxinas biológicas más letales conocidas. Una dosis del tamaño de unos pocos granos de sal común basta para matar a un adulto. No hay antídoto, ninguno. La ricina se usó en el famoso asesinato del Paraguas en 1978, cuando el disidente búlgaro Georgi Markov caminaba por el puente de Waterloo, en Londres. Un agente de la inteligencia búlgara le clavó la punta modificada de un paraguas en la pantorrilla. Dentro de la punta había un microperdigón de platino del tamaño de una cabeza de alfiler, relleno de ricina. Markov murió 4 días después, consciente hasta casi el final, entre fiebres atroces.
Y luego están las plantas guardadas bajo llave, detrás de una segunda jaula dentro del jardín. Cannabis, coca, amapolas de opio. La duquesa insistió en incluirlas, no por efectismo, sino porque son las plantas que matan a más personas en el mundo que cualquier veneno exótico. Las utiliza para enseñar a los niños de las escuelas de Northumberland la realidad cruda de la adicción a las drogas. No les muestra fotografías de sobredosis, les muestra la planta, viva, verde, creciendo, les dice, este es el origen, esto es lo que mata a los hijos de vuestros vecinos. El jardín venenoso de Alnwick no es una exposición de museo detrás de un cristal. Estas plantas están vivas, crecen y producen toxinas en tiempo real, cada segundo, cada minuto, durante las visitas guiadas. A los visitantes se les prohíbe terminantemente tocar, oler o probar cualquier cosa. A pesar de ello, hay personas que se desmayan con regularidad durante los recorridos. No de miedo, sino por inhalar compuestos volátiles liberados por plantas como la brugmansia, la trompeta de ángel, cuyas flores de fragancia dulce liberan alcaloides tropánicos al aire circundante en las tardes cálidas. Hemos tenido visitantes que se desploman en mitad de una frase, explicaba una de las guías del jardín en una entrevista para la televisión británica. Las guías están entrenadas para detectar las señales, ojos vidriosos, balanceo, palidez repentina. Los movemos al aire libre inmediatamente. La brugmansia fue utilizada por los pueblos indígenas de América del Sur en contextos rituales durante siglos. En Colombia se la conoce como burundanga y los criminales extraen escopolamina de sus semillas para crear un polvo que, soplado sobre la cara de una víctima, la deja completamente dócil, despierta, caminando, hablando, pero sin voluntad propia. Las víctimas vacían sus cuentas bancarias, entregan sus posesiones y horas después despiertan sin recuerdo alguno de lo ocurrido. La duquesa colocó estas plantas en el centro del jardín a propósito. Quería que los visitantes entendieran que el peligro no siempre parece peligroso. Algunos de los organismos más letales de la Tierra florecen en los colores más exquisitos. Y la lección más incómoda del jardín es que esta regla no se limita a las orquídeas exóticas. Se aplica a los setos de los pueblos ingleses, a los jardines traseros, a las hojas que los niños recogen en los paseos escolares. Incluso los setos de laurel del jardín, la misma planta que se encuentra en jardines suburbanos de toda Gran Bretaña, liberan cianuro de hidrógeno cuando se aplastan sus hojas. Las guías lo demuestran colocando una hoja dentro de un tarro cerrado. En pocos minutos, el aire atrapado es lo suficientemente tóxico como para matar a los insectos que quedaron dentro. El laurel, el árbol ornamental más común del paisaje inglés, el seto anónimo que separa una parcela de la siguiente, es una fábrica química que produce uno de los venenos más famosos de la historia humana. Los visitantes, al comprender esto, salen del jardín mirando el paisaje de su infancia con otros ojos. La idea de un jardín venenoso no es nueva. Es, de hecho, tan antigua como el poder mismo. Desde que existen reyes, reinas y cortes, han existido también hombres y mujeres dispuestos a eliminar rivales con una copa de vino cuidadosamente preparada. Y detrás de cada copa, siempre, en alguna parte, hubo un jardín, hubo una planta. Hubo alguien que sabía exactamente cuánta cantidad utilizar y cuándo utilizarla. En el siglo XV, la familia Medici de Florencia mantenía jardines privados llenos de plantas tóxicas, pero no para la educación. Catalina de Medici, que se convirtió en reina de Francia en 1547 al casarse con Enrique II, trajo su conocimiento de los venenos italianos a la corte francesa. Probaba compuestos en los pobres y en los enfermos de los hospitales parisinos, registrando cuidadosamente los tiempos de aparición, los síntomas y la letalidad. Su jardín era un laboratorio de armas disfrazado de lugar de belleza. Se rumoreaba que llevaba anillos huecos con compartimentos para polvo blanco y que sabía exactamente cuánto tardaba cada preparado en actuar dentro de una copa de vino caliente especiado. Pero los Medici no fueron los primeros. El rey Mitrídates VI del Ponto, que gobernó entre el año 120 y el año 63 a.C., estaba tan aterrorizado de ser envenenado que consumía pequeñas dosis crecientes de cada toxina conocida, construyendo tolerancia a través de lo que hoy llamamos mitridatismo. Mantenía jardines donde los esclavos probaban plantas en sí mismos bajo su supervisión. Cuando finalmente fue derrotado por Roma y trató de envenenarse para evitar ser capturado, el veneno no surtió efecto.
Su cuerpo, adiestrado durante décadas, rechazaba la muerte química. Tuvo que ordenar a un guardia que lo atravesara con una espada. Pasó la vida entera conquistando el veneno, escribió un cronista griego, y al final el veneno fue la única cosa que no quiso obedecerle. La corte papal de Alejandro VI, el Papa Borgia, fue infame por la cantarella, un misterioso polvo blanco que se creía contenía arsénico y fósforo. Las invitaciones a cenar de los Borgia se aceptaban con verdadero terror. Cardenales, rivales e inconvenientes aliados simplemente dejaban de aparecer después de ciertos banquetes. César Borgia, hijo del Papa, perfeccionó el arte hasta convertirlo en política de Estado. Se decía que la duración exacta entre el envenenamiento y la muerte podía calibrarse para que la víctima muriera en su propia casa, lejos del Vaticano, lo bastante tarde para que nadie pudiera rastrear la causa hasta la mesa donde había cenado la noche anterior. La duquesa de Northumberland conocía toda esta historia. Había leído los archivos, había visitado los antiguos jardines de los Medici en Florencia, había estudiado las herboristerías medievales y los tratados de toxicología del Renacimiento. Entendía que los jardines venenosos siempre han existido en la intersección entre la belleza y la muerte, entre el conocimiento y el poder. Lo que quería crear en Alnwick no era solo una atracción turística, sino un homenaje honesto a una verdad incómoda: que el ser humano ha cultivado la muerte con el mismo cuidado con el que ha cultivado el alimento durante miles de años en silencio detrás de muros discretos. Cada guía del jardín venenoso de Alnwick recibe, al ser contratado, un documento de seguridad que incluye los síntomas exactos de la intoxicación por cada una de las 100 especies del jardín. Se les enseña a reconocer los primeros signos en sí mismos y en los visitantes: sabor metálico en la boca, hormigueo en los labios, dificultad para enfocar la vista, sensación de opresión en el pecho. Se les dice en términos muy claros que si alguna vez notan cualquiera de esos síntomas, deben abandonar el jardín inmediatamente y buscar aire libre. Algunos empleados, después de años trabajando entre estas plantas, han desarrollado una especie de intuición animal. Saben cuándo el aire de un determinado rincón se está volviendo peligroso antes de que los instrumentos lo detecten. Caminan por el jardín como si fuera un campo minado de fragancia y enseñan a los visitantes a hacer lo mismo, a respetar cada planta como una pequeña potencia soberana, silenciosa, paciente y armada hasta los dientes. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. Lo que hace que el jardín venenoso de Alnwick sea genuinamente inquietante no son las especies exóticas detrás de la jaula. Es darse cuenta de que muchos de sus especímenes más letales crecen en los jardines, setos y parques junto a los que pasas todos los días. La dedalera, Digitalis purpurea, crece silvestre por toda Gran Bretaña y Norteamérica. Sus altas espigas moradas son un pilar de los jardines de cabaña, los cottage gardens que aparecen en las postales inglesas. Pero cada parte de la planta contiene glucósidos cardíacos. Una sola hoja, preparada por error como infusión en lugar de menta o salvia, puede provocar una arritmia cardíaca fatal. Antes de que se sintetizara como digitalina, los herbolarios del siglo XVIII caminaban sobre una cuerda floja imposiblemente delgada entre la cura y la muerte, y muchos de sus pacientes caían de esa cuerda. El lirio de los valles, con Bayaria majalis, que se regala como símbolo de inocencia y renovación, contiene 38 glucósidos cardíacos diferentes. El agua de un jarrón que ha contenido lirios del valle ha envenenado a niños que bebieron de ella al quedarse solos en la habitación. El gesto más inocente, una flor bonita puesta en una jarra, una sed infantil, y en unos minutos el corazón pierde el compás que debería haber seguido durante 80 años. El arma no se ve. El arma huele a primavera. La perejil gigante del Cáucaso, Heracleum mantegatianum, ni siquiera envenena al ingerirse. Su savia contiene furanocumarinas que, activadas por la luz solar, provocan fitofotodermatitis, quemaduras químicas severas, ampollas y cicatrices permanentes. Niños que utilizaron sus tallos huecos como telescopios de juego se han quedado ciegos permanentemente. La planta estaba allí, en el borde de un camino rural, en un arroyo de Yorkshire o de Gales, y un niño la cortó, sopló por ella, se rió con los amigos, y media hora después, bajo el sol tibio de junio, su cara se estaba derritiendo. El tejo Taxus baccata, que se encuentra en prácticamente todos los cementerios de iglesia de Inglaterra, es letal en todas sus partes excepto en la carne roja de su baya.
Las semillas, la corteza y las acículas contienen alcaloides taxínicos que provocan paro cardíaco tan rápido que las víctimas han sido halladas muertas con las acículas aún en la boca. El árbol que los ingleses plantaron durante 1000 años junto a sus difuntos, el símbolo de la vida eterna que da sombra a las lápidas, es también uno de los asesinos más rápidos del paisaje británico. Los antiguos druidas lo sabían, los enterradores medievales lo sabían. Los niños que juegan hoy entre sus raíces, no siempre. La gente se queda perpleja cuando les digo que la planta más peligrosa del jardín es probablemente una que tienen en su propio patio trasero, declaró una de las guías principales del jardín venenoso a un periodista del Guardian. Los visitantes salen del recorrido con una sensación muy particular, a medio camino entre el asombro y la paranoia, mirando cada borde de camino, cada seto, cada flor silvestre con una atención nueva. La frontera entre la medicina y el veneno, entre el alimento y la muerte, se vuelve de pronto mucho más fina de lo que habían creído toda la vida. El jardín venenoso de Alnwick atrae a más de 800.000 visitantes al año. Es uno de los destinos turísticos más populares del norte de Inglaterra, y fue diseñado con un propósito muy específico que va más allá del espectáculo. La duquesa creó el programa de educación sobre drogas del jardín después de saber que Northumberland tenía algunas de las tasas más altas de muertes relacionadas con drogas de Inglaterra. Quería que los niños vieran las plantas reales, las amapolas reales, las hojas de coca reales, y entendieran que la adicción comienza con un ser vivo que evolucionó su química no para ayudar a los humanos, sino para defenderse. Cada planta en el jardín venenoso es, a su manera, una superviviente. Estas especies desarrollaron sus toxinas a lo largo de millones de años de evolución, alcaloides, glucósidos, terpenos, como guerra química contra los insectos, hongos y herbívoros que las habrían consumido. Nosotros somos daño colateral. A la planta no le importa si su víctima es una oruga o un cardenal. Detrás de esas verjas de hierro negro en Northumberland, la belleza y la letalidad son la misma cosa. Una flor que puede detener tu corazón es también una flor que podrías poner en la mesa del comedor una tarde cualquiera de domingo. La frontera entre la medicina y el veneno se mide en miligramos. Una pizca salva una vida, 2 pizcas la apagan. La última lección del jardín es la más antigua lección de la toxicología, pronunciada por primera vez por Paracelso hace 500 años, en los Alpes suizos, mientras observaba pacientes moribundos en su clínica ambulante. La dosis hace al veneno, todo es tóxico. Nada carece de veneno, solo la dosis determina si algo cura o mata. Esa frase, escrita en latín en el año 1538, sigue siendo la única definición operativa de lo que es un veneno. La duquesa de Northumberland la mandó colocar en una placa discreta dentro del jardín, junto a una mata de adelfa en flor. Pocos visitantes la leen, la mayoría están demasiado ocupados mirando las flores. Las verjas del jardín venenoso se cierran al anochecer. El guardián pasa la llave, revisa que las jaulas interiores estén aseguradas, apaga las luces, y las plantas siguen creciendo en la oscuridad, produciendo alcaloides en silencio, bombeando savia letal desde las raíces hasta las hojas, preparándose para un nuevo día de visitantes curiosos. No duermen, no descansan, no olvidan lo que son. Y si alguna vez, paseando por un seto inocente de tu calle, te detienes ante una flor particularmente hermosa, una campanilla violeta, una espiga blanca, un lirio silvestre, recuerda lo que descubrió la duquesa al heredar aquellas 12 hectáreas abandonadas. Que detrás de cada belleza convincente hay, casi siempre, una química que no fue diseñada para ti. Que el jardín del mundo entero es, en buena medida, venenoso. Y que el único motivo por el que sigues vivo es que hasta ahora has tenido la prudencia o la suerte de no tocar. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.